Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos en comunicación a Matías, del Centro de Estudios Agrarios. Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? Hola, buen día, Ale, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? Acá. Recién acabamos de entrevistar a un nieto recuperado en el marco del Día de la Identidad y todavía estamos limpiándonos las lágrimas de la emoción. Eso es bueno, siempre es bueno tener esos sentimientos, la emoción, la empatía que tenemos los militantes, sobre todo con una parte de la historia tan importante nuestra, que fue la aniquilación, porque así me llamaban, de los compañeros y las compañeras que luchaban por un mundo nuevo, por un mundo diferente. Bueno, Mati, ayúdanos a recuperarnos. Dale, vamos a hacer el ¿De qué intento. vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de precio, inflación y dólar. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de coyuntural que está sucediendo. Es medio loco esto de la Copal, tan nervioso y tan combativo, amenazando con desabastecer el mercado de alimentos. O sea, estamos hablando de que eso, primero, que es un delito. O sea, porque si desabastecer es un delito, o sea, no lograr garantizar la alimentación y el plato de comida en la mesa de los argentinos y la Argentina, realmente es un golpe muy muy bajo. Y segundo, que hay cosas que llaman mucho la atención. Mira, te voy a decir una cuestión que ayer salimos a publicar un artículo en el cual nos llama la atención porque este grupo de industriales, de grandes empresarios que están vinculados a los bienes y servicios, sobre todo los bienes, la mercancía alimenticia en la Argentina, como Arcor, como Ledesma, esta empresa de la familia Blaquier, o Molino Río de la Plata, empresa de Pérez Compán, que salió hace poquito en la revista Forbes, integrando parte de los multimillonarios del mundo, de esa verdadera casta que ha ganado montones de plata, mientras tenemos en Argentina, por ejemplo, la mitad de los argentinos, 4 de cada 10 argentinos pasando situación de pobreza y de hambre. Ahora, ¿sabes qué llama la atención de eso? Que cuando uno, viste que dicen a confesión de parte de relevo de prueba, viste que esa expresión que escuchamos muchas veces en la parte judicial. Bueno, que significa de la manera de ver que cuando uno confiesa el delito, confiesa el hecho del cual se lo acusa, no hace falta presentar las pruebas. Bueno, pero acá en la Argentina la justicia, viste, mira para otro lado siempre, así que vamos a presentarle algunas pruebas. Y una de las cosas que nos llama la atención es que, por ejemplo, Molino Río de la Plata, de Pérez Compán, en 2017 perdía 1.580 millones de pesos. En 2018, 3.560 millones de pesos. O sea, y eso es algo que ellos declararon ante la Comisión Nacional de Valores. Arcor en 2018 perdió 1.555 millones de pesos y en el 2019 2.600 millones de pesos. El otro, Ledesma, te tiro Ledesma, en el 2017, de junio del 2017 a mayo del 2018, perdió 1.200 millones de pesos. Y de junio del 18 a junio del 19, perdió 2.181 pesos. O sea, esas eran las pérdidas que ellos mostraban, o sea, declaraban ante la Comisión Nacional de Valores. Entonces vos me decís, bueno, ¿y en esos años qué pasó? Y en esos años gobernaba el macrismo, gobernaba el libre mercado. Acordate que en ese momento el dólar blue y el dólar oficial iban pegaditos, juntos de la mano. Acordate que volvía el Fondo Monetario Internacional, había apertura de importación, el Estado no controlaba las empresas y sin embargo perdían plata. Ahora, cuando vemos lo que declararon la Comisión Nacional de Valores de estas empresas en el año 2020, estamos hablando de un año en que hubo una pandemia global donde
la tele mostraba a la gente muerta en la calle, los cadáveres de la gente en la calle en muchos países. Eso no pasó en Argentina, pero en otros países lo vimos. En ese año, los Blaquier, por Ledesma, en su empresa Ledesma, ganaron 5.600 millones de pesos. Los Pérez Compán, con Molino Río de la Plata, ganaron 1.746 millones de pesos. Pagani ganó 5.400 millones de pesos por arco. O sea, venían de perder miles de millones de pesos y empezaron a ganar. ¿Cuál es la diferencia? Además de tener un año de pandemia, un gobierno nacional que cambió su política en cuanto al mercado interno. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa que estas empresas se quejan ahora? ¿Y dónde estaban estos que son los abanderados de la propiedad privada, de proteger la propiedad privada, cuando sus empresas estaban a pérdida? Entonces la verdad que a uno le llama la atención y empieza a descubrir cuáles son los intereses y las intenciones que tienen cuando son opositores a este gobierno. Y en realidad decir, bueno, cómo todo tiene que ver con todo, y cuánto tienen que ver estas empresas en lo que es el proceso de inflación y el aumento del precio de los alimentos de los argentinos y la Argentina. Porque estamos hablando de empresas que tienen que ver son empresas alimenticias y que tienen mucho que ver en el proceso inflacionario y en cómo de alguna manera en esta puja distributiva le ganan los precios de la mercancía a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Vos sabés que mientras que vas hablando, perdón, pero no puedo dejar de linkear que tiraste 3 nombres de 3 familias que en algún momento hay que linkearlos y hay que armar un informe sobre la relación de los Blaquier, los Pérez Compán, los Pagani con la violación de los derechos humanos. Pero claro que sí, claro que sí. Porque, digo, la semana pasada Blaquier fue condenado o se inició el juicio, mejor dicho, sobre la noche del apagón en Jujuy. Sí. Digo, pero no solo los derechos humanos del pasado, los derechos humanos del presente, porque sus trabajadores viven en condiciones paupérrimas. Claro que sí. No nos olvidemos de lo que pasó en el 2013-2014, cuando el RENATE encontró a trabajadores en condiciones de esclavitud en los campos de Luis Miguel Echeverri, que después fue flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y después secretario, porque el Fondo Monetario le pidió que el ministerio se convierta en secretaría del gobierno macrista. Entonces hay que es importante mantener la memoria activa. Los Blaquier, a ver, esa es una discusión que hemos tenido en estos días, porque no todos los empresarios nacionales se comportan como se comportan estos. De hecho, cuando observamos el comportamiento de las empresas transnacionales como Nestlé, Mondelez, PepsiCo a nivel global, que han aumentado las ganancias de manera exorbitante en la pandemia y que son responsables de la situación actual, de esta crisis global en donde todo cruje, el ambiente se destruye, el planeta se agota, los ríos se secan y la gente no puede comer, mientras ellos se llenan de plata y ostentan permanentemente la cantidad de dinero que amasan. Estos empresarios pagan y Ponar, por los Blaquier, se comportan igual que esas empresas transnacionales, pero hay otras empresas que en general en Argentina, como por ejemplo el que salió Marolio, o sea, que me dice peronista gracias a Macri. O sea, hay algunos empresarios que tienen conciencia nacional, que tienen conciencia de burguesía nacional, que buscan ganar dinero, pero de alguna manera con el desarrollo de la economía nacional. Entonces hay dos lados de la mecha y hay que ver cómo se va ubicando cada uno, de qué lado de la mecha se va a encontrar, como decía el indio. Y en eso
tuvo mucho que ver el golpe cívico, militar y eclesiástico del 76, porque fue la instalación de un modelo capitalista neoliberal transnacional, o sea, pensado fuera del país, que rompió la construcción de lo que había sido el peronismo como proyecto de comunidad organizada. El peronismo, recordemos que fue industrializar la Argentina, incluirla en Latinoamérica, empezar a sentar las bases del Mercosur, fortalecer ese grupo de empresarios que de alguna manera reparten un poco de la torta y no tienen esa conciencia avara y miserable del capitalismo voraz. Y eso en el 76 fue destruido, o sea, que los empresarios que quedaron como Blaquier se enriquecieron en el 76. Se tomó deuda para deuda pública para pagar las deudas privadas. Un caso emblemático fue la empresa de los Macri Blanco Villegas. Entonces hay que tener esa memoria activa y hay que hilvanar e integrar las visiones sociales, político, económicas, porque no son compartimentos estancos, todo funciona y todo está integrado. De esa manera creo que es fundamental el momento en que estamos, porque cuando vos empezás a unir aquel golpe cívico, militar y eclesiástico del 76, obviamente que bancado por la embajada estadounidense, bancado, planificado en Estados Unidos, lo empezaba a unir con el comportamiento del dólar blue, del dólar influencer, como muchas veces venimos marcando, lo empezaba a unir con el comportamiento del proceso inflacionario, lo empezaba a unir con la deuda y el regreso del Fondo Monetario Internacional. Te encontrás que los grandes perjudicados de esto son quienes producen y trabajan, son los trabajadores y las trabajadoras en general de la Argentina, y son los productores y las productoras argentinas, porque eso que parece que estamos en contra del productor que tiene 100, 200 hectáreas, que tiene 50, 100, 200 vaquitas, y no es eso. Hay que ir con ese, porque ese es el que labura, que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta todo embarrado, todo embostado a las 8 de la noche, llega a la casa de laburar, de poner el lomo, y son los que empujan para sacar a la Argentina adelante. Pero son los grandes perdedores mientras ganan este puñado de grandes empresas transnacionales, algunas con asiento argentino y la mayoría con asiento transnacional. Muy bien. Sí, sigo algunas cosas, Ale, esto da para charlar un rato largo, ¿viste? Pero hay muchas, bueno, ahí en el informe del dossier que publicamos esta semana, que se llama Inflado por los precios, el dólar y la inflación, se van a encontrar con algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, lo que fue la liquidación de divisa por la cerealera, las exportadoras de cereales y oleaginosas, y se van a encontrar que en el 2015, previo al balotaje, en los meses previos a la elección, ese año de balotaje, dejaron de liquidar y esperaron, se produce una caída en la liquidación de divisas. Venían generando divisas por alrededor de 24.000 millones de dólares en el año 2014, y en el 2019 se liquidan divisas por 19.900 millones de dólares, o sea, casi 4.000 millones de dólares menos de divisa. ¿Y qué pasa? Al año siguiente, cuando Mauricio Macri llega a la presidencia, devalúa la moneda, la liquidan todas juntas, y se da esa recuperación y esa ganancia extraordinaria que tienen ellos cuando hacen ese juego a costa del hambre y de la pobreza del pueblo argentino. Clarito, hay que ponerle moñito. No, hay que ponerle fecha a una charlita abierta. ¿Cómo? Te escuché lejos. Digo, hay que ponerle fecha a una charlita abierta con compañeros de esto. Está bueno, dale. Bueno, Dale. Bueno, empezamos a trabajar en eso.
tomamos la posta. Che, yo no sé si cumplí el objetivo que me pidieron al principio, que era levantarla. Está difícil para levantarla, pero bueno. No, está bueno. Sí, porque aparte vengo si hago memoria, ¿viste? Y los ratones adentro de la cabeza no dejan de laburar. y digo, nada. Pero fuera de jodas, digo, algún día tenemos que, digo, no sé si alguien ya lo hizo, pero si no, como desde el campo popular tenemos que laburar en linkear producción de alimento y derechos humanos. Digo, porque, sí, claro que sí. Digo, porque sigo pensando, digo, hablamos de Molino Río de la Plata, fundada por los Bungibor, que eran básicamente prestamistas. Claro, tal cual. Y esos tipos en 1880 cambiaron el modelo productivo de la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. Digo, mandaron en la provincia de Buenos Aires se producían ovejas, esas ovejas las mandaron a la Patagonia, de la cuenca de Trevelin en la Patagonia nos trajeron el trigo, nos metieron trigo en la provincia de Buenos Aires y perdimos calidad de trigo. Claro. Tremendo. Digo, y me parece que también estas cosas, hoy hablábamos de Adolfo Saldías como parte del revisionismo histórico, y digo, también es parte de la revisión histórica. ¿Cuál era el modelo productivo en la República Argentina? Sí, digo, tal cual. Pero bueno, tenés razón, es largo para charlar. Yo creo que vamos, por lo menos empezamos a dejar de pasarse el lado de amarillo. ¿Viste? Como decía Bilardo, que la anécdota que cuentan en ese memorable partido de 1990 de la Copa del Mundo, que Bilardo tuvo en el entretiempo, no dijo ni una palabra, y cuando estaban por salir a la cancha en el segundo tiempo le dicen: che, muchachos, dejemos de pasarse el halo de amarillo porque no van a ganar. Bueno, un poco creo que lo que estamos haciendo con este nuevo gabinete, con Roberto Feletti, con Julián Domínguez, con Aníbal Fernández, Filmo y demás, es empezar a tocarla entre nosotros y agarrar la pelota a nosotros. Bueno, ahora falta que el 14 aparezca el pase del Diego Alcani y festejemos, ¿viste? Bueno, vamos por esa. Totalmente. Nos reímos cómplices porque se te cayeron las fichas ahí. El Diego y el Cani. Bueno. Cayeron las fichas. Es un futbolero el compañero, es un Nobel futbolero que leyó en TikTok la historia del fútbol, ¿no es cierto, Mati? Obvio que sí. Una criatura. Mati, obvio que sí. Para despedirnos, ¿dónde pueden conseguir las compañeras y compañeros el material de este dossier del que nos hablabas? Hay que pedirlo al mail del Centro de Estudios Agrarios o en las redes. El mail es centrodeestudiosagrarios@gmail, o en las redes búsquenos en Instagram o en Twitter como @sea_agro, y bueno, nada, ahí lo piden y se lo pasamos inmediatamente, libre y gratuito. Así que bueno, siempre el material puesto para el debate y la discusión y el enriquecimiento de la disputa. Perfecto. Muy bien. Mandamos abrazo grande y muchísimas gracias, Mati. Saludos a las compañeras. Nos vamos viendo. Si no nos escuchamos, che. Nos escuchamos. Si no nos vemos, nos escuchamos. Abrazo grande. Un abrazo. Chao. Pasó por Ancla Radio Matías, del Centro de Estudios Agrarios. Charlamos un poco de temas varios: economía, agricultura, derechos humanos. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.